la conoce y que será también un lindo desafío. Cambiar se puede también en política, pero tiene que haber constancia de las motivaciones. Anoche vi una obra de teatro que les recomiendo, Homero se llama, ahí en el Teatro Caras y Caretas, con el chino Laborde y Roxana Fontán en un nivel superlativo. Gracias por ese espectáculo maravilloso. Y ahí aparece Mansi, que era irigoyenista en los tiempos de Perón, adhiriendo al peronismo. Pero estaba perfectamente explicado en el devenir de la historia, porque el gran poeta del tango había cambiado en ese sentido de opinión. En realidad no había cambiado, era coherente con lo que él pensaba, solo que distintos hombres le daban satisfacción a sus sueños. Pero a veces, en política, habría que ser un poco más explicativo. ¿Por qué Stolbizer apareció la semana pasada tan acusatoria contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un hostigamiento realizado con personajes verdaderamente siniestros como Bonadío, Marijuán, etcétera? ¿Por qué aparece llevándole el libro graciosamente a Mauricio Macri? Mire lo que cuento de la corrupción de este gobierno. ¿Cómo es posible que haya olvidado lo que Gabriela Cerruti en su portal Nuestras Voces le recuerda en estas horas? Le dice en algo que se titula ¿Vos qué te crees, Margarita?, le dice Gabriela Cerruti, como diciendo, ¿no, ¿te crees que no nos damos cuenta de que cuando presentaste mi libro, El Pibe, dedicado a Macri, hablaste de la corrupción de Macri? La pregunta, antes de que ustedes vean a Stolbizer hablando de Macri hace muy pocos años, es ¿qué cambió de entonces a ahora? La corrupción que ella denunciaba de Macri, ¿quedó comprobada que no era tal? Para nada es así. Por el contrario, se sostiene que las cosas que ella denunció siguen siendo verdades. Escuchémosla a Margarita Stolbizer. La influencia que el libro registra del propio Franco Macri y de su familia, de todo ese clan, no es neutra a nuestra historia política contemporánea. Tiene una enorme influencia sobre su hijo, pero tiene una enorme influencia sobre nuestra propia historia. Estos personajes que se repiten como parte del poder, en algunos casos de la dictadura, obviamente del menemismo, el menemismo es una nota importantísima en todo el desarrollo del libro, pero que también se han repetido en los otros gobiernos democráticos e incluso en el actual. Como factores de poder y de vínculo en esto que analiza el libro, que es el vínculo tan estrecho entre la política y los negocios, en definitiva, entre la política y el dinero. Es la relación entre la política y el fútbol, ¿no? Y el fútbol también como uno de los ejes de los negocios, de la búsqueda de popularidad, de votos, y esto también ha sido una constante en los distintos gobiernos democráticos, y son las lamentables similitudes que uno encuentra entre lo que fue el origen de Macri, que ubicamos en el menemismo. Bueno, y hace una reseña de todos los negocios, habla de lo que ocurrió con las cloacas de Morón, por ejemplo, menciona los negocios de Rousselot, etcétera, con aquel tiempo y todo lo que Macri ha hecho. Pero de pronto aparece ahí muy graciosamente, ahí la primera foto es de aquella presentación de El Pibe, con Martín Sabatella y con Filmus. La otra foto es llevándole el libro que ahora escribe a Macri. ¿Cómo cambian las cosas, no? Pero sin explicaciones, porque Macri sigue siendo el mismo del 2010. Es interesante que se ha vinculado muchísimo a Massa. La propia Stolbizer, al parecer, borró los tuits que escribió sobre Massa. Hay muchos audios, además. Pero miren esto. Los de Massa son tan renovadores que antes votaron la ley antiterrorista y ahora quieren derogarla. Oportunismo. Cuando Massa quiere poner una raya sobre el pasado, suena a amnistía al kirchnerismo y autoamnistía, quemando fotos con Jaime, Devido, Báez y Vudú. La inseguridad, como el narcotráfico y la corrupción, son graves problemas que no pueden resolver ni Kirchner, ni Scioli, ni Massa. Massa nunca antes hizo una crítica a la falta de políticas nacionales para combatir el narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero. Bueno, estos son algunos de los tuits que había escrito. Y el otro día con Legrand estaba
hablando de lo bien que está todo con Massa. ¿Usted está al lado, está con Massa usted ahora? Usted lo criticó bastante a Massa, ¿no? No, pero no estoy con Massa. Con Massa compartimos, no estoy, digamos, en una alianza de tipo electoral. Ajá. Estamos compartiendo un espacio de trabajo parlamentario. Yo aprecio mucho el liderazgo que Massa ha tomado hoy realmente como un líder de la oposición cooperativa. Massa tiene un muy buen equipo de gente en el Congreso y conjuntamente con nuestro frente, que es en el que estamos el Partido Socialista, Libres del Sur y el Partido GEN. La verdad hemos dado muchas muestras de cooperar con el gobierno. Llegan los proyectos de ley, nosotros los analizamos, intentamos mejorarlos, apoyamos las cosas que están bien. Y yo siento que la gente está esperando eso de nosotros. Muchos me dicen que hablas con uno y con otro. Debe ser más natural que los políticos hablen, ¿no? El diálogo es la base de la democracia. Y no el diálogo con los que piensan igual que uno. El diálogo entre quienes piensan diferente. El tema es por qué se producen esos cambios. Gabriela Cerruti, en la nota que escribe, menciona que la han cooptado los medios, las entrevistas, el relumbrón que le ha dado el sistema de medios de comunicación dominante, dentro de los cuales se siente sumamente cómoda en sus denuncias contra la expresidenta, a la que denuncia, fíjense ustedes, qué dato, por lavado de dinero, es decir, dinero negro que lo pone en circulación, y al mismo tiempo por ocultar dinero en las presentaciones que tiene que hacer, las declaraciones juradas. Con lo cual, por un lado, saca dinero para poderlo poner en circulación y por otro lado lo oculta. Algo verdaderamente muy llamativo. Pero si lo de Macri, respecto a lo de Rousselot, por ejemplo, y a todos los negocios que Margarita Stolbizer le atribuía en esa presentación del pibe, si hubiese demostrado que no era verdad, bueno, perfectamente podía decir, yo creí que las cosas eran de una manera y son de otra. Y entonces sí llevarle el libro a Macri. Pero la verdad es que nada ha cambiado, nada se ha demostrado en contrario respecto a toda la historia que arrastra Macri, el cual hoy se permite en una fotografía con Temer decirle, el título es, en realidad encontramos mucha más corrupción de la que pensábamos. Macri, hablando de corrupción, es una cosa demasiado fuerte.